Gloria a Dios, santo, poderoso es el Señor. Saludos y bendiciones, pueblo de Dios. Bien, estamos viviendo momentos difíciles, momentos de angustia, de aflicción, pero todo tiene un propósito en esta vida. A veces se nos hace difícil aceptar la palabra de Dios en nuestro corazón. A veces se nos hace duro escuchar la palabra de Dios y a veces no tenemos tiempo para las cosas de Dios. No tenemos tiempo para quizás abrir una Biblia, quizás leer un tratado o quizás leer un pequeño mensaje. Pero sí tenemos tiempo para las actividades que este mundo nos ofrece. Y dio mucha pena, mucho dolor. Quizás este mensaje no sea muy fuerte o muy doloroso. Pero como en el día de Halloween, como las madres, los padres, cómo vestían a sus hijos, cómo los disfrazaban. Y todo eso acontece malestar en la presencia de nuestro Dios. Porque Dios nos manda solamente es a amarlo a Él, a adorarlo a Él. Y esas situaciones afectan el corazón de nuestro Dios. De ver un pueblo, de ver una nación que sea alejado de Dios, que sea apartado de los caminos de Dios. Y es por eso que estamos hoy en día recibiendo todos estos acontecimientos, todos estos malestares en nuestras vidas, iglesia del Señor. Amigo, tú que me escuchas, aunque tú no lo quieras aceptar, pero es la realidad de que hoy en día vivimos. Nos excluimos más en las cosas de este mundo que en las cosas espirituales de Dios. Nos obligan las cosas de este mundo a aceptar lo que ofrece este mundo y nos seguimos alejando de nuestro Dios. Nos seguimos alejando de la misericordia de Dios, porque la humanidad entera va atrás de las cosas paganas, las cosas que este mundo ofrece, y se han olvidado de Dios, se han alejado de la presencia de Dios, y Dios tiene que tomar cierto juicio o ciertas medidas para que el hombre o la mujer recapacite y nuevamente se encamine en la presencia de nuestro Dios. ¿Qué nos habla? ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Está en 2 Crónicas 7:14. Dice así la palabra de nuestro Dios. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estarán abiertas mis ojos, atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora me he elegido, santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. ¿Qué es lo que Dios nos manda? ¿Qué es lo que Dios nos enseña? Si se humillare mi pueblo. El pueblo en general tiene que humillarse. El pueblo en general tiene que buscar la presencia de Dios. Pero lamentablemente, lo digo con todo corazón, que nos hemos humillado al Dios con D minúscula de este ciclo, haciendo cosas que no le agradan a Dios. Para las cosas de este mundo tenemos tiempo. Para las cosas de este mundo tenemos suficiente tiempo. Vamos ahí en pos de ellos. Vamos a las cosas que nos ofrece este mundo y nos olvidamos de la presencia de nuestro Dios. Así Dios castigó al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel iba tras los ídolos, iba tras los dioses de Baal, iglesia del Señor, y no escuchaban la palabra de nuestro Dios. Por eso que Dios les dice, si se humillaren mi pueblo. El pueblo de Dios tiene que humillarse ante la presencia de Dios. Tienes que buscar el rostro de Dios en oración. Tienes que acercarse a Dios. Tiene que haber un renuevo. Tiene que haber un amanecer. Tiene que haber un
un espiritual nuevo en nuestras vidas, para que Dios restaure, para que Dios te levante, para que Dios te perdone, para que Dios perdone una nación, para que Dios perdone un pueblo que está viviendo en delito y en pecado. Y Dios nos ha abandonado y Dios nos ha alejado. ¿Por qué? Porque estamos siendo desobedientes a la palabra de nuestro Dios. Nos hemos olvidado del mandamiento de nuestro Dios, y el amor del prójimo se ha enfriado, porque hoy en día no hay amor hacia el prójimo. Cada quien vive, cada quien lucha, cada quien obtiene, cada quien quiere beneficiarse por sí mismo, pero no le importa el dolor de la otra persona, no tiene misericordia por la otra persona, quiere solamente deleitarse uno mismo, pero no acordarse del prójimo, no acordarse del forastero, de la viuda, del huérfano, del desamparado. Y Dios te manda en esta mañana: si se humillare mi pueblo, dice su palabra. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. El juicio de Dios de su pueblo durante las épocas de decadencia moral, apatía espiritual y transigencia con el mundo era de sequía, aridez, pestilencia y aflicción. Y eso es lo que está mandando hoy día Dios sobre este pueblo. Hay una sequía espiritual, una decadencia espiritual, hay un enfriamiento espiritual de cada hermano, de cada amigo. La moral del hombre está por los suelos, por donde quiera que usted va: asalto, robo, secuestro, violaciones, matanza. Se ha perdido la moral del hombre, y eso es lo que tenemos que hoy en día lograr nuevamente, con la ayuda de nuestro Dios, levantarnos donde estamos caídos. ¿Y qué más nos habla la palabra de nuestro Dios? La promesa de Dios sigue vigente, aunque originalmente se le dio a Israel. Sí, es pertinente por igual para su pueblo de cualquier generación, que después de experimentar su juicio satisfaga los siguientes 4 requisitos para el pueblo, iglesia del Señor. Si se humillare mi pueblo, un primer requisito que habla: tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que reconocer que Dios es el único que nos puede salvar de cualquier situación que hoy en día estamos enfrentando. Pero lamentablemente el ser humano no se humilla delante de Dios, sino que se humilla a los dioses de madera, a los dioses que no ven, a los dioses que no hablan, a los dioses que no caminan, sino que lo cargan a ellos. Ahí es donde el ser humano se humilla, pero se ha olvidado de humillarse al Dios verdadero, al Dios vivo, a Jehová de los ejércitos. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. Debemos de humillarnos ante Dios y reconocer en qué le hemos fallado, en qué hemos pecado. David dijo en ciertas circunstancias, dijo: Señor, solamente contra ti he pecado. David pecó delante de Dios. Y cuando uno peca, iglesia del Señor, la presencia de Dios se aparta, la presencia de Dios se aleja, y no hay una bendición espiritual para cada vida. ¿Por qué? Porque hemos pecado delante de Dios. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Hemos pecado. La nación de Ecuador entero ha pecado delante de Dios. Nos hemos olvidado del primer amor, nos hemos olvidado del primer mandamiento que Dios nos ha dado, iglesia del Señor. Y eso es lo que tenemos hoy en día que rescatar, hoy en día que buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. Expresar arrepentimiento por su pecado y renovar su compromiso y hacer la voluntad de Dios. Humillarse delante de Dios y de su palabra significa reconocer la propia pobreza espiritual en que uno ha caído. Bendito sea la gloria de Dios. Y eso es lo que nos manda la palabra de nuestro Dios: humillarnos adelante de nuestro Señor Jesucristo, para que Dios tenga misericordia de un pueblo, para que Dios tenga misericordia de una nación. Según de Crónica 11:16, dice así la palabra de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificio a Jehová, el Dios de su pueblo, y de su padre. Fortalecieron el reino de Judá, confirmaron, así es, el nuevo pacto. Así es, iglesia del Señor. Vinieron
a la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana, que tú vengas a la presencia de Dios, que tú lo busques a Dios en oración, que tú lo busques a Dios en ayuno, que tú lo busques a Dios fervientemente a través de su palabra, a través de la lectura de la palabra de nuestro Dios. Segunda de Crónicas 15, veamos 15, 12, a ver qué nos habla la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice así: entonces prometieron solamente que buscarían a Jehová, el Dios de su Padre, de todo su corazón y de toda su alma. Cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande, pequeño, hombre, mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de la trompeta y de bocina. Todos los de Judá se alegraron en este juramento, porque todo su corazón lo juraban y toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado ellos, y Jehová le dio paz por todas partes. Es importante, Iglesia del Señor, que nosotros busquemos a nuestro Dios para recibir esa paz que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso que hemos recibido y estamos recibiendo todos estos azotes, todos estos castigos. ¿Por qué? Porque no hemos alejado de la presencia de Dios, no hemos ido en busca de dioses paganos, adoramos a otros dioses, nos mezclamos con otros dioses, nos mezclamos con otras ideologías, con otros pensamientos, y dejamos al Dios verdadero y dejamos a nuestro Señor Jesucristo a un lado. Y eso es lo que hoy en día acontece en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios nos manda, mis santos hermanos, humillarnos adelante de la presencia de nuestro Dios, reconocer que solamente Dios es el único. El pueblo de Dios debe clamar a Él desesperado por misericordia, y debe depender completamente de Él, confiar en Él para intervención. La oración debe ser ferviente, constante, hasta que Dios responda del cielo, Iglesia del Señor. Y eso es lo que debemos de hacer hoy en día, buscar la presencia de Dios, llenarnos del conocimiento de Dios, tener a Dios en nuestras mentes, tener a Dios en nuestro corazón, porque ese cuerpo, ese templo que tú tienes hoy en día, ahí habita la presencia y el poderoso Espíritu Santo de Dios. Ya Dios no habita en madera, ya Dios no habita en casa hecha por mano de hombres, sino que Dios dijo: y andaré y habitaré en ti. En tu presencia habita nuestro Dios a través de la presencia del poderoso Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que nos habla, lo que nos dice la palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo, debemos de humillarnos adelante de nuestro Dios. Debemos de buscar la presencia de nuestro Dios constantemente, Iglesia del Señor, para tener las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Es importante, mis santos hermanos, hoy en día es importante tener a Dios en nuestras vidas, para que Dios nos guarde, para que Dios nos cuide, para que Dios nos protege y nos liberte de todos estos acontecimientos que hoy en día se dan, Iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque la maldad está ya llegando a sus límites, la maldad está topando fondo, mis santos hermanos, y es importante que usted y yo busquemos hoy en día la presencia de nuestro Dios. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, y recuerde que tienes una cita con nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.